no espere nada bueno de él. Todas las medidas que va a tomar es para satisfacer su ego, su necesidad y su maldad. Pues el diagnóstico que yo di es que Petro es un psicópata. Llevé a 10 características básicas. El psicópata en muchas de sus actitudes es brillante. Tenemos primero la falta de sentimientos, o sea, la falta de empatía. El segundo son seductores encantadores que son mitómanos, son narcisistas, son tramposos y son engañadores. Entonces viene el punto de la ausencia de arrepentimiento y de remordimiento. Punto 4. Actúa con impulsividad. El quinto punto de presión irresponsable. Hay una cuestión que se llama incumplimiento de todas las normas sociales y legales. Relaciones interpersonales problemáticas. El punto número 8, que se llama falsedad y engaño. Es la actuación antisocial de por vida. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Informe especial. Solo en CTX. Bienvenidos a Informe Especial de CTX. Hay un grupo de profesionales de la salud, especialistas en neurología, neurocirugía y psiquiatría, que han hecho un análisis de los comportamientos de Gustavo Petro desde la perspectiva médica. Y para hablar de ese tema, estamos con el doctor Laureano Chirauit, quien es neurocirujano, un neurocirujano muy prestigioso en Colombia y en otros países del continente. Doctor, bienvenido a Informe Especial de CTX. Muy buenos días, mi periodista Jaime. Es un gusto estar con usted y estaré atentamente a que hablemos del tema que nos atrae mutuamente. Perfecto. Lo primero es, mucha gente dice, Petro está loco, pero eso es un reduccionismo que no es aceptable. Usted ha liderado un análisis de los comportamientos públicos y de los que se conocen privados del presidente de la República. ¿Cuáles han sido los resultados de ese análisis, doctor? Esto me llevó unos 2 o 3 meses de estudio. Yo soy neurocirujano, pero neurólogo por vocación y soy fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, donde nos unimos una serie de psiquiatras muy queridos, muy prestantes, muy buenos, a tratar de visualizar por qué era el problema de las enfermedades mentales. Entonces, eso me permitió a mí poder estudiar el tema, leerlo en algunos libros, buscarlo en otras partes, hasta que pues, el diagnóstico que yo di es que Petro es un psicópata. Y esa psicopatía, doctor, ¿cómo se manifiesta y cuáles son los riesgos para Colombia de tener a un psicópata gobernando el país? A través de todo este análisis que hicimos, llevé a 10 características básicas que me voy a permitir enumerar una por una y dar un ejemplo. Perfecto. Entonces, si quiere, hacemos el trabajo juntos. Por favor, adelante. Porque esto es dinámico. Ajá. Esto no es que yo dije que es esto y punto, no. Hay que justificarle a la gente. Y claro. Quiero hacer, Jaime, quiero hacer una aclaración muy importante. Psicópata no significa el loquito de la cuadra o el del parque del pueblo que salía con un palo a darle golpe a la gente o a darle golpe a los animales y que vivía pidiendo una moneda o comida por ahí, que ese no es psicópata. Ese es el problema de retardo mental. Uh-huh. Entonces no podemos confundir a alguien que actúa en forma brillante para el mal, muy diferente a actuar
en forma errática, que es lo que no podemos nosotros confundir totalmente. Y aquí era donde venía el problema de la conducta mental, comparable, por ejemplo, con Pablo Escobar. Pablo Escobar era un psicópata completo, total, tenía todas las 10 características que ahorita vamos a mencionar de Petro. Era el hombre del mal, era un hombre dañino, y por esa engendro del mal había gente que inclusive lo seguía porque lo admiraba en sus conductas, en sus actitudes, pero con el Señor, entonces, eso es lo que yo quiero darle a entender a la gente. Psicópata no significa retardo mental o debilidad mental o pobreza mental. Al contrario, el psicópata en muchas de sus actitudes es brillante, pero es malo. Y socializa bastante bien, ¿no? El psicópata. Sí, señor. El psicópata socializa muy bien. Entonces empecemos. Entre los 10 puntos que yo saqué, tenemos primero la falta de sentimientos, o sea, la falta de empatía. Para ellos, empatía es el arte de usted apreciar o no a otra persona. Usted tiene empatía con alguien porque le da una espina, digamos, a los colombianos. Sí, señor. Entonces, en este caso, el psicópata, esa empatía para él no existe. Para el psicópata existe él y las necesidades que él tenga. Eso es un mensaje para mucha gente que está creyendo de que si se le arrodilla a Petro en un futuro, es que yo le hice favores. No, al psicópata no le importa. No le importa que le hayan hecho favores. Él va es por su beneficio personal, y si tiene que sacrificar, que tenga que sacrificar, lo hace. Por eso delincuentes como Benedetti o como la Zamorano, Laura Sarabia. La Sarabia, perdón, la Laura, se le han evitado porque saben mucho y no los puede aniquilar. Pero si nosotros vamos al coronel Dávila y a otros, sí los ha podido eliminar porque los eliminaba y hasta ahí llegó todo. De hecho, perdóneme, le interrumpo, las declaraciones que dio en los últimos días en La Guajira sobre unos cachacos que entraron a robar y que él no se había dado cuenta y que lo habían engañado, es parte de esa falta de empatía, y entregar unas bicicletas con unos bidones al lado y lado demuestra una falta de empatía por gente que tiene sed. Sí, y no les importa porque ahí está logrando un objetivo, que es el siguiente punto. Primero es falta de empatía, falta de sentimientos. El segundo son seductores encantadores que son mitómanos, son narcisistas, son tramposos y son engañadores. Ejemplo, el discurso de la Plaza de Bolívar hablando de corrupción. Y hablaba de los corruptos cuando él tiene como 6 diferentes causas de narcotráfico metido en su campaña. Sí. Cuando tiene aportes de sindicatos ilegales que lo están tratando de justificar de alguna forma. Entonces, yo soy el más corrupto de todos, pero yo hablo de corrupción. Esos son los seductores encantadores. Y uso un lenguaje donde no, es que yo te estoy ayudando. Yo te estoy colaborando, yo soy tu beneficio. Entonces ese lenguaje no funciona. No funciona. Concomitantemente con estos dos puntos, entonces viene el punto de la ausencia de arrepentimiento y de remordimiento. Enarbolar la bandera del M-19, como lo ha hecho en las últimas semanas, es parte de ese proceso de no arrepentimiento y no remordimiento. Y también es parte del punto 10, que es actuación antisocial de por vida. Cuando usted saca una bandera que ha sido delictiva, que ha secuestrado, que ha matado, y que dice que eran unos revolucionarios y no unos secuestradores asesinos, su famoso todo el cacas porque hacía deposición encima de los secuestrados. En las cárceles del pueblo, sí señor.
yo fui uno de los que me libré de haber caído en una cárcel de esa porque mi Dios me ayudó. Si no, yo de pronto ya no estuviera en este mundo porque de ahí no hubiera salido, seguramente. Entonces, esa ausencia de arrepentimiento y de remordimiento son declararse que él es un revolucionario y por ningún motivo es un asesino o un secuestrador. Eso está dado en los problemas tan notorios de salud y pensiones. La salud y las pensiones en Colombia son las que tienen mayor cantidad de dinero en este momento. Pero esas salud y pensiones, a él no le interesa dejarte sin salud. La gente que tiene que ahorita hablar con un paciente de esos que me consulta desde Bogotá y me dice, no, es que me está atendiendo la EPS y necesito hacerme operar porque ya me indicaron la cirugía, pero tengo que hacerlo cuanto antes de que la acabe. Entonces va a llegar el momento pero eso no le importa. Entonces ahí viene el punto 3 de ausencia de arrepentimiento y de remordimiento. No le va a pesar lo que ha hecho mal hecho y no le va a pesar las consecuencias de lo que él tiene. Punto 4. Actúa con impulsividad. Sí. O sea, es un impulsivo. Un ejemplo típico es la ruptura con Israel. El nombramiento en la FAO de Benedetti. Por ejemplo. Entonces ahí son puntos donde uno dice, caramba. Otro punto impulsivo que él hizo fue cuando estaban los 4 niños secuestrados aparentemente en la selva, que él los declaró y hizo todo un show mediático. Cuando vieron era que el papá era un vinculado a la guerrilla. Entonces son cosas que dice uno y deja mucho que pesar. Por ejemplo, el quinto punto de actuación irresponsable. Pues, el que actúa impulsivamente actúa irresponsablemente. De hecho, la línea de tiempo de Twitter o de X es la demostración de esa impulsividad y también de esa falta de responsabilidad. Está plagado, publica lo que se le atraviesa, no le importa si son cuentas falsas, lo que importa es engordar, nutrir su ego. Y engañar. Claro. A él no le interesa, él es narcisista, es parte del problema de la psicopatía. Sí. Parte de ese trastorno de la personalidad, como lo llaman algunos, de acuerdo a la última definición psiquiátrica, que yo lo llamo una enfermedad mental sumamente grave, está por ese lado. Entonces a él no le importa engañar y que le digan que es un mentiroso o que hizo algo malo, porque eso como que le da orgullo de decir, sí, así soy, pero estoy logrando lo que yo quiero. Hay que tener más pobres, porque los pobres no molestan. Y los pobres no votan a la derecha, según ellos, ¿no? Y hay que tener más pobres porque los pobres con hambre buscan es que comer y no molestan. Y hay que tener más pobres porque a los pobres no les damos nada. Y entonces viene el famoso ejemplo de la gallina que le sacaba las plumas y después le daba maíz. Entonces eso es lo que él está practicando. Y eso es parte de la integral de la mente de cómo funciona un psicópata. Y eso es lo grave. Voy a hacer un resumen de las otras para poder ir a las consecuencias. Entonces, hay una cuestión que se llama incumplimiento de todas las normas sociales y legales. El ejemplo típico, la Constitución. Y es lo que todos peleamos. Y entonces peleamos contra nuestros amigos los militares. Yo soy oficial retirado del ejército. Sí. Entonces, en eso nosotros le decimos a ellos, ¿cuándo tiene que venir otro psicópata, integrante del grupo de Petro, a decir que Petro está haciendo malas cosas para que los militares actúen? No. Entonces él viola la Constitución porque el único garante que tenemos nosotros del respeto a la Constitución son las Fuerzas Armadas.
los demás tienen que pronunciarse, pero los mismos bandidos no se van a pronunciar contra ellos mismos. Claro. Ahí tenemos un ejemplo típico. La otra cuestión del violamiento e incumplimiento de todas las normas sociales y legales es el nombramiento de los ministros. Claro. Hombre, que nos pongan una ideóloga comunista de ministro de Minas y Energía. Eso no tiene presentación. Eso no, ni Gloria Ramírez en trabajo, ni el ministro de Salud, Jaramillo. O sea, es repetitiva la conducta de saltarse. Además, el incumplimiento constante de las citas, de las reuniones, de los horarios, podría ser parte de eso, entiendo yo. Sí, ese es el siguiente punto. Entonces tenemos que no solo son el nombramiento de los ministros, sino de todos los directivos. Porque es que ¿cómo vamos a poner en la Unidad Nacional de Protección de Seguridad a unos miembros del M-19 que es un tipo secuestrador y guerrillero y asesino? Claro. Un terrorista. Un terrorista. Y ahí lo tenemos. Entonces, esa es una preocupación. Por ejemplo, las otras cuestiones son relaciones interpersonales problemáticas. Entonces, el problema que hubo con Milei, que después lo quieren apaciguar, y hay que hablar con Milei, porque es que él dice que Maduro es un dictador. Petro, sin llegar a la evolución de 20 y pico de años de Maduro en el poder, ya en menos de 2 años, es un dictador igual. Claro que sí. Además hay una cosa, como maneja él el tema de las relaciones con sus gabinetes. Lo vimos en la alcaldía de Bogotá, era un cambio constante de secretarios porque ninguno le funcionaba, porque tenía problemas con ellos, incluso con Antonio Navarro en su momento en la alcaldía de Bogotá, y lo estamos viendo ahora en el gabinete ministerial. Saca y cambia, no hay ningún tipo de estabilidad, y eso es en buena medida por las relaciones interpersonales de Gustavo Petro con su equipo de trabajo. Parte de las características de una mente trastornada. Entonces nosotros no le podemos pedir a Petro de que nombre un buen equipo en el ministerio o un buen equipo de directivos, porque él tiene que nombrar a lo que a él le sirva, no lo que le sirva a Colombia. Los que sean obedientes y sumisos. Y que no le sirva a los pobres. Porque él habla de que la pobreza, que le vamos a sacar de los ricos. Y vamos a ver cuál es la pobreza, ¿no? Al pobre hay que hacerlo más pobre para que no moleste y para que me siga y para que me apoye. Y entonces nunca va a salir de los pobres, y ese es otro de los engaños el punto número 8, que se llama falsedad y engaño. Entonces una característica de lo que hemos hablado es que él es mitómano. Claro. Mentiroso patológico, ese es el mitómano. Y no le da pena decir que usted es un mentiroso, y no le da pena que le digan que usted es un hombre que no está diciendo la verdad en ningún momento, porque eso es como reforzarle el efecto narcisista. Cierto que yo soy muy bueno porque es que le digo mentiras a todo el mundo y me las creen. Otro problema de la patología mental. La otra cuestión, ahí faltan más ejemplos. Por ejemplo, estábamos hablando del problema con Milei, el problema con Meloni, la italiana, la presidenta de Italia. Con Bukele. Con Bukele, con Noboa del Ecuador, y con todo el que se le atraviese, y el único que le sirve es un narcotraficante, dictador, igual que él, que es Maduro. Y a Maduro lo tiene ahí porque le sirve. Claro. Porque hacen su contubernio del mal. Si no, él no hubiera tenido esto con Maduro y lo hubiera votado ya. Esa es la mente de un psicópata. Es que es donde quiero que la gente entienda de que no hagan tanto aspaviento cuando, uy, miren lo que este tipo hizo, por Dios, otra vez miren lo que está haciendo con
con las EPS. No, es que esa es la mente de él, es una mente torcida. La vida inestable. De Petro uno no sabe qué esperar. Puede que, yo sí sé, yo personalmente espero todo mal. Y lo que le he dicho a algunos en algunos análisis políticos que hemos por ahí, y que yo meto el tema médico. ¿Y usted qué se queja tanto si es que eso es él? Él es un ave de mal agüero del mal. No espere nada bueno de él. Todas las medidas que va a tomar es para satisfacer su ego, su necesidad y su maldad. Entonces, un ministro le sirve mientras el ministro le camine. Apenas venga, como pasó con el que tenía ido de salud, lo votó porque no le sirvió. Entonces mete a otro y tenemos un ministro de salud que es en mi campo, que es un señor mentiroso. No hay cosa peor que un médico mentiroso. No recuerdo. No. Peligrosísimo. Como peligrosísimo un médico mentiroso. Ese es Jaramillo. Sí, señor. Un patológico mentiroso. Y Jaramillo también lo hemos analizado un poquito y tiene cosas de psicopatía y de mitomanía. Pero no tantas como este. No a la escala de Gustavo Petro. No a la escala de Gustavo Petro. Y la última cuestión dentro de esto, para hacer otro análisis de otras situaciones, y si hay que revisar algún tema, lo hacemos, apreciado periodista Jaime, es la actuación antisocial de por vida. Y la demostración usted la mencionó hace poco. Ponerle a la bandera de Colombia encima una bandera del M-19 y proclamarse un revolucionario cuando él sabe que mataron gente en el Palacio de Justicia, que mataron gente en la embajada, que mataron gente en diferentes tomas, que mataron tropas, soldaditos que los emboscaron. Entonces, cuando uno pone la bandera de un grupo criminal considerado terrorista, sí, narcoterrorista, y financiado por Pablo Escobar, ¿no? Además. Y en negocio y en contubernio con el peor narco que hay en la historia del mundo, como este señor psicópata perfecto, otro que cumplirá las 10 características de Petro. Vamos a la segunda parte de la pregunta y es, ¿cuáles son las consecuencias de tener a un psicópata a cargo como timonel de una nación? Entonces, casi que se cae su propio peso. Todo lo que vamos a decir. Un tipo que no tiene sentimiento y no tiene empatía, que le miente al pueblo, que no tiene arrepentimiento ni remordimiento, que actúa en forma impulsiva, que es irresponsable en todas sus conductas, que miente en forma sistemática y patológica, que por lo tanto incumple todas las normas sociales y legales, que tiene relaciones interpersonales que no puede tener ni siquiera personales, ni siquiera familiares, ni nada, porque él no crió a su hijo, él no lo vio a su hijo, y el hijo es otro igualito, que le iba a dar duro el papá, pero después se pusieron de acuerdo para no hacerse duro como con Benedetti. Un delincuente acusando a otro delincuente, donde los dos delincuentes terminan con el cuchillo metido. Un tipo que vive la falsedad y engaño dentro de esta mente psicopática, que tiene una vida totalmente inestable. Disoluta, además. Una vida disoluta que es la que lleva Petro. Sí, y que se nos desaparece 3 días. Ahorita estamos dándole la bondad de que puede ser un tratamiento quimioterapéutico para un problema de cáncer, y es la duda porque nadie lo va a saber, nadie lo va a decir ni nadie lo va a confirmar. Va a ser un misterio como pasó con el Chávez. Con el psicópata de Chávez. Pero además de eso, pues tienen las cuestiones y las versiones múltiples, que no es mi punto ponerlas a destapar aquí, de los problemas de conducta sexual, el problema de las conductas de drogadicción y de los problemas de las conductas de alcoholismo. Entonces es una persona
que cuando tú lees todo eso, no puede ser presidente, porque no tiene la cabeza bien puesta para guiar los destinos de una nación. Y ahí estamos viviendo las consecuencias. Y es el acto donde, infortunadamente, nosotros buscando dentro de la cuestión colombiana, de la Constitución, de las normas, de cómo instituir un presidente, no está esta parte. No, aquí en Colombia no existe esa posibilidad por razones médicas de sacarlo del poder. Ni en el mundo, Jaime. Pero en Estados Unidos sí tengo entendido que por razones médicas puede generarse un proceso en el Congreso. Pero no hay una normatividad que dé con precisión qué es lo que se puede hacer. Entonces tocaría también entrar en algo como lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Ahora, yo le presento esto al Senado de Colombia y le digo, mire, esto es Petro. Aquí están todas las acusaciones y toda la lista que yo tengo. Y mire que todo concuerda con su actitud. Claro. El Senado debería removerlo de la presidencia de acuerdo a la ley 996 del 2005. Ojo que no solo es la 109. Claro, no, porque el 109 es por el tema de violación de topes electorales. Exacto. Y todo el mundo está aprendiendo de la 109. Este tema que nosotros estamos hablando, si alguien le para pelota, como decimos los que nos gusta el béisbol, o metemos un gol como nos gusta los que jugamos fútbol, y la echamos adelante, el Senado tiene a través de la ley 996 del 2005 la facultad para destituir a Petro y sacarlo. Doctor Laureano Chilewit, le agradezco muchísimo esta perspectiva que duele, que preocupa muchísimo, que enciende las alarmas y le agradezco también el haberse tomado un largo tiempo para analizar la salud mental del actual presidente de los colombianos, cosa que preocupa, y a ver qué hace el Congreso de la República y qué hacen las autoridades pertinentes para enfrentar una situación como esta. Jaime, yo te agradezco a ti más, porque es que nosotros estamos hablándole a esto con algo que es una publicidad política pagada. Se llama la SAF. Sí, señor. Fundación SAF. Es la Science Scientific Foundation. Ella la hicimos acá en el sur de la Florida para que no estuviera interferencia en Colombia, porque nos sacaran un decreto, una norma, o nos la liquidaran, como podría ser cuando hay un autoritario o un dictador en el poder. Uh-huh. La SAF está compuesta de un grupo de voluntarios muy bonito, ya van como en 100, que están colaborando, y muchos están como diciendo, téngame ahí, yo le colaboro, pero no me meto porque pues hay un cierto temor personal sobre el problema. Claro. Pero en la SAF tenemos 2 psiquiatras y un médico epidemiólogo, y tenemos muy bien analizado este problema. Tenemos a François Cabar, que es el que hizo la demanda internacional contra el problema de que Petro no estaba indultado. Entonces François Cabar está trabajando con nosotros, él nos ayuda en estos temas. Le impresionó mucho pensar en este problema mental de Petro para poder sacar más adelante un proyecto de que nosotros tenemos que evitar que gobernantes perversos lleguen al poder. Claro que sí. Doctor Laureano, muchísimas gracias, y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Informe Especial de CTX. Hasta pronto.